Ahora vamos a hablar del tratamiento de los trastornos afectivos, tanto de la depresión mayor como del bipolar, ¿ya? Entonces, primero tenemos que recordar que el tratamiento de la depresión mayor tiene una escala, ¿no es cierto?, en función de cuán probable o no es el paciente diagnosticado con la depresión o cuánto riesgo tiene, etcétera. Entonces, para eso existen escalas o cuestionarios que permiten a los psiquiatras con mayor seguridad llegar al diagnóstico y obviamente dar el tratamiento. Si bien es cierto, los criterios diagnósticos ya los hemos visto y con eso se diagnostica a un paciente, pero de ahí la necesidad de tratarlo sí requiere un paso más, ¿ya? ¿Por qué? Porque no porque trate a todos los pacientes depresivos quiere decir que todos van a recuperarse. Muchos se recuperan incluso solos, otros se recuperan con psicoterapia solamente y otros no se pueden recuperar sin tratamiento médico. Entonces, para poder llegar a ese nivel, existen unos cuestionarios, ¿ya? Que es la cuantificación de la salud del paciente, ¿no? De 9 ítems, o la escala de ansiedad, ¿ya? El GAT, de que tiene 7 ítems. Entonces, según estos scores, se genera una especie de gradación de severidad de un paciente deprimido. Entonces, por ejemplo, si en el PHQ están de 0 a 4, no requiere tratamiento alguno, porque probablemente tampoco va a cumplir criterios diagnósticos, ¿ya? Si está de 5 a 9, entonces ya está más cerca de los criterios diagnósticos de la depresión y acá lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Y estar continuamente haciendo seguimiento a ese paciente porque puede requerir tratamiento, ¿ya? Esa es la leve. Pero si ya pasamos de 10 puntos, ya pues claramente el paciente ya está en una severidad moderada, ha cumplido de hecho los criterios de depresión y hay que considerar la terapia cognitivo-conductual, la CBT en inglés, ¿ya? Inclusive farmacoterapia. O sea, cuando ya tenemos 10 puntos o más del PHQ-9, entonces ya tenemos que considerar farmacoterapia. Obviamente, si ya estamos en 15-19, ya es moderada severa, e inmediatamente tiene que arrancar farmacoterapia y la terapia cognitiva. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que acá es considerar, todavía se le da un rango al paciente, y acá es inmediatamente. Entonces, esos cambios que estás viendo en las palabras son cruciales porque un paciente se le da tratamiento, recuerden, para evitar el suicidio. Entonces, todo esto está orientado a la capacidad de evitar el suicidio y de mejorar la calidad de vida y el trabajo del paciente que está deprimido, ¿ya? Como es tan frecuente la depresión, no podemos andar disparando medicamento a todo el mundo. Pregunta examen, se llama depresión severa cuando el PHQ pasa de 20 y acá sí o sí tenemos que arrancar su tratamiento médico, farmacológico, su psicoterapia e inclusive referir a un psiquiatra. Porque yo les dije que la depresión se puede manejar en el primer nivel. O sea, todo esto es un manejo que lo pudo haber hecho un médico general con competencias en psicoterapia o un médico general que refiera a un psicoterapeuta. Pero ya el severo tiene que ser manejado por un psiquiatra. No alcanzarían psiquiatras en el mundo si se tuviera que tratar la depresión solamente por psiquiatras. Recuerden ese dato, ¿ya? Muy bien. Una vez que han tratado a su paciente, este paciente va a tener un pronóstico de recaída o de empeoramiento. Entonces acá lo tienes, los indicadores pronósticos de un paciente deprimido o con depresión son el clínico, que sean positivos, o sea, indicadores positivos, que el paciente va a ir bien, va a ir bien. ¿Cuáles son? Primero, que sea una severidad leve, o sea, estos de acá, leve, ¿ya? Que no haya tenido clínica psicótica. Recuerden que les dije, la depresión se divide en psicótica, no psicótica. La psicótica es cuando hay alucinaciones o delusiones, correcta, ideas delusivas, delusiones de muerte o de culpa. Y la no psicótica es cuando no hay alucinaciones y no hay delusiones de muerte o de culpa. Ojo, puede haber ideación suicida, puede haber ideas de muerte en ambos, porque ideas de muerte la tenemos todos. ¿Alguna vez tú has pensado, hoy sí me muero? Ideas, pero no tienes delirios o delusiones con la muerte.
no tienes alucinaciones con la muerte. Eso es importante que diferencie. Entonces, si hay alucinación o delusión de muerte, eso ya es psicótico, mal pronóstico. Si no hay, buen pronóstico. Estancia hospitalaria corta. Si el paciente tuvo que ser hospitalizado por algún intento de suicidio o alguna sospecha o alguna cosa o lo que fuera y es corta su estancia, eso es buen pronóstico. Que no tenga una enfermedad como comorbilidad, ya sea psiquiátrica, sobre todo esquizofrenia o alcoholismo, o médica, que son enfermedades letales como el cáncer, etc. Si no tiene nada de eso, buen pronóstico. Que no haya tenido más de una hospitalización en su vida, por un intento de suicidio o por una depresión, bacán. Y finalmente, que haya iniciado la depresión pasado la segunda mitad de la vida, o sea, pasado los 45, 50 años, que no es una depresión de gente joven. Esos son signos positivos de pronóstico, que el paciente va a salir bien de esa depresión. Ahora, psicosociales. Por ejemplo, si ha tenido buenas relaciones de amistades durante la adolescencia, ese es un buen pronóstico. Si ha tenido buenos amigos en la adolescencia, entonces su afectividad ha sido consolidada y eso es un buen pronóstico en caso de depresión. Si tiene una familia estable y funcional, no importa si tenga un familiar, pero con ese familiar hay la funcionabilidad de la familia, o sea, te da soporte, te da apoyo, tienes un lugar donde ir, alguien que vela por ti, ese es buen pronóstico. Y finalmente, si es que tiene una ocupación o función social buena, positiva en los últimos 5 años, o sea, ha servido a su sociedad bien, ese es un buen pronóstico también. O sea, es una persona socialmente insertada. ¿Y cuáles son, profe, los indicadores de una depresión refractaria? Que a pesar de que lo trate no va a ir bien. Pues que el paciente tenga un problema distímico como comorbilidad, o sea un paciente distímico o estas depresiones pues, crónicas, que tenga picos de depresión aguda y un episodio depresivo mayor. O sea, un paciente distímico de fondo que hace clínica de depresión mayor. Mal pronóstico. O un paciente que tiene abuso de sustancias, sobre todo alcohol. O un paciente con clínica de ansiedad. Por eso es que acá entra el GAT. El GAT es un score para ansiedad. Por eso también se le considera en el criterio para arrancar tratamiento. Que haya tenido más de un episodio previo y que sea hombre. Recuerden que siempre el hombre es el que comete el suicidio con mayor frecuencia. Intenta más la mujer, pero el hombre lo ejecuta, lo comete con mayor frecuencia. Muy bien, entonces conociendo esto, las tablas para entrar a tratamiento y las tablas de pronóstico para ver si va a haber recaído o no, entonces vamos a ver el tratamiento de un paciente deprimido. Entonces, lo primero que tenemos que recordar en toda esta historia es que médicamente hablando, el neurotransmisor de la depresión que habíamos quedado era primero una caída de la energía, noradrenalina. Luego una caída de la felicidad, serotonina. Y luego una caída de la voluntad o la dopamina. ¿No es cierto? Es una forma fácil de explicar. De estos tres, yo les dije, la dopamina yo no te la puedo subir más que con psicoterapia, porque si te la subo con fármacos sería algo pues peligroso, ¿no? Es drogarte, pues la cocaína no se hace con fármacos. La dopamina se mejora con psicoterapia. Subirte la noradrenalina es difícil, perdón, es fácil, porque te puede dar cafeína, teína, lo que sea, y también se puede recuperar con un buen sueño, ¿no es cierto? Con descanso, con terapias de relajación, así que no es tan crítico, y así te lo suba, no vas a curar tu depresión, porque la clave estaba ¿dónde? En la serotonina. Entonces, la clave del manejo farmacológico es regular la serotonina. ¿Listo? Muy bien. Al menos esta es la teoría más sólida. Hay un montón de papers que dicen que esto no es cierto, que esto ya cambió, que no hay una relación objetiva entre serotonina, etcétera. Pero bueno, no estamos ahorita en el momento de filosofía. Al menos esto es lo que por consenso se sabe más y es por eso que se han desarrollado los fármacos antidepresivos. Muy bien, entonces todo arranca acá, no lo olviden, viene del triptófano, el triptófano se absorbe, ahí está, entra a las células serotoninérgicas. Este triptófano se pasa en su metabolismo a la 5-HT, 5-hidroxitriptamida, que es la serotonina, ¿no es cierto? Se hidroxila por la triptófano hidroxilasa. Recuerden la mnemotecnia, el trip en inglés, ¿qué significa, profe? Trip, viaje, ¿no? Viaje. ¿Y tú cuando viajas eres feliz o eres triste? Soy feliz, profe. Entonces, tus viajes, trip, feliz,
es la hormona el transmisor de la felicidad, o sea, serotonina, así me acuerdo, ¿ya? Triptófano. ¿Por qué? Porque la tirosina es para noradrenalina y dopamina. Tirosina es noradrenalina, dopamina. Muy bien. Listo, entonces dicho esto, viene acá tu 5-hidroxitriptamida, entra a su vesícula, se empaqueta, se libera y una vez liberada va a unirse a los receptores. Pregunta de básicas. Los receptores de la serotonina son varios, se conoce bien al menos 7 receptores que están inclusive en el cuerpo, en las plaquetas, en todo lado, se conocen varios receptores, de los cuales el T3 es el único que mete iones, ¿ya? En este caso, mete cationes, calcio, ¿ya? El resto son acoplados a proteína G, G inhibitoria, GQ, G estimulante, por lo tanto, su función es pleiotrópica. Tienen un montón de funciones que sabe Dios, no nos vamos a poner ahorita a dilucidar, porque tienes de los 3 tipos de proteína G. Lo que sí se sabe, y estamos todos de acuerdo, es que si la serotonina se recapta, ¿correcto? Que es lo normal, cuando se usan fármacos que bloquean esta recaptación, el paciente mejora. Entonces, lo que sabemos al menos es que si yo bloqueo la recaptación, o sea, este mecanismo de recaptación lo bloqueo, entonces no entra la serotonina otra vez a la célula para ser metabolizado, el paciente mejora. Entonces los inhibidores de recaptación de serotonina son los fármacos que se han visto que mejor respuesta dan para el tratamiento antidepresivo. Y con el tiempo se ha desarrollado la tecnología para que solamente eviten la recaptación de serotonina y no se metan con noradrenalina, con acetilcolina, etcétera. Por eso se llaman selectivos. O sea, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, esos son los fármacos de primera línea, ¿ya? Que obviamente han aparecido pasados los años 70. Muy bien. Ahora, obviamente en este proceso yo puedo tener fármacos agonistas serotoninérgicos, o sea que hagan efecto postsináptico de serotonina, que no se recomienda. Puedo tener fármacos que bloquean la monoamina oxidasa para no metabolizar la serotonina que tengo, que también se usan, pero no se recomiendan de primera línea. O puedo tener los antidepresivos tricíclicos, que son inhibidores selectivos, no, son inhibidores inespecíficos de la recaptación de noradrenalina, serotonina, acetilcolina, etcétera, y genera un montón de efectos adversos porque no es selectivo. Entonces yo puedo tener esto como tratamiento de segunda línea. ¿Listo? Entonces este es el marco general sobre el cual se recomienda empezar el estudio de los antidepresivos, en este caso los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Muy bien, entonces vamos a dar tratamiento. Entonces, cuando vamos a tratar una depresión mayor, lo primero que tienen que hacer es descartar causas orgánicas o que el paciente esté usando medicamentos que te puedan dar depresión. Por ejemplo, fármacos y tóxicos que pueden darnos depresión. El alcoholismo, los beta bloqueantes, los corticoides, los opioides, los fenobarbitúricos, abstinencia alcohólica, cocaína, ¿correcto? Puede ser inhibidor de la acetilcolinesterasa, quimioterapia, hay un montón de medicamentos, ¿ya? Que pentobarbital, también los barbitúricos, ¿no? Que se asocian a depresión. ¿Ya? Entonces, de todos estos que estás viendo acá, los más importantes que debes recordar como depresivos son el alcohol es un depresivo, es importante, los beta bloqueantes en cardiología en gente joven, los quimioterapéuticos en pacientes mayores que reciben quimioterapia, ¿ya? Las drogas también te inducen depresión, los opioides, la cocaína. ¿Listo? Y los pacientes que tienen Cushing o problemas reumatológicos por uso de corticoides también pueden hacer depresión. Bien, muy bien. Problemas metabólicos o endocrinos. Cualquier problema de la tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, te puede dar depresión. Anemias severas, hiperparatiroidismos, hipocalemias, hiponatremias, Cushing o Addison. Recuerden que las suprarrenales tienen mucho que ver con la regulación del cortisol, del estado del humor. Entonces, Cushing y Addison van los dos. La uremia también se ha visto. Hipopituitarismo, las porfirias, la enfermedad de Wilson porque afecta a ganglios basales y la demencia de Wernicke-Korsakoff también se ha asociado a depresión. ¿Listo? Entonces acá claramente ves que por toxinas o por enfermedades endocrinas también puede haber depresión.
Vamos a la clásica, las infecciones. Existe un montón de infecciones, sobre todo crónicas, que se asocian a depresión. ¿Como quién? Como tuberculosis, Epstein-Barr, VIH, neumonías, sobre todo bronconeumonías. Hay un síndrome post-influencia que da depresión, la sífilis terciaria que afecta el cerebro y encefalitis del lóbulo temporal pueden dejar al paciente con secuela de depresión crónica. Cánceres, las carcinomatosis, peritoneal, meningia, cáncer de cabeza de páncreas, pregunta de examen, ¿no? Los cánceres mucinosos se asocian a depresión, cáncer de pulmón, sobre todo de células pequeñas, cáncer de mama y otros también, ¿ya? Y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Porque cuando el cerebro se complica, entonces se alteran las vías neuronales y puede haber depresión, ¿cierto? Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington. Ya son enfermedades donde se degeneran sinapsis, enfermedad de Alzheimer, donde se alteran ganglios basales, enfermedad de Parkinson, donde se altera sustancia blanca, esclerosis múltiple, y donde se altera también ganglios basales, enfermedad de Huntington. En todos esos puede haber depresión, ¿ya? Finalmente, hay otras enfermedades del sistema nervioso, los hematomas subdurales, crónicos sobre todo, las hidrocefalias normotensivas, los ictus de territorios claves como el tálamo, el temporal, los traumatismos encefalocraneanos o los tumores cerebrales pueden derivar en cuadros de depresiones refractarias. Muy bien. Y finalmente, como otros cuadros, tenemos el lupus, las enfermedades del colágeno y la falla cardíaca. Entonces, como ven, hay toda una lista gigante que he tratado de resumirles de causas orgánicas, de causas medicamentosas, que si no se descartan, yo no puedo iniciar un tratamiento antidepresivo, porque no tendría sentido ya que la causa de fondo no se está tratando. Entonces, primero tratamos esto y luego trataríamos la depresión. ¿Ya? Bien, supongamos que hemos descartado. Profe, el paciente tiene depresión pura y dura, no tiene nada, no es secundaria. Entonces, si no es secundaria su depresión, es primaria, entonces la primera y principal terapia que se hace al paciente es la psicoterapia. Es el tratamiento fundamental para la depresión mayor, la psicoterapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la psicoterapia es la única que va a poder hacer una neuroplasticidad, va a poder cambiar las vías neuronales para prevenir la recaída en caso de que el paciente deje de usar sus medicamentos. ¿Ya? La psicoterapia es la única que te puede aumentar los tonos dopaminérgicos, ¿correcto? Porque los fármacos no lo van a poder hacer. Entonces, ¿cuál es la psicoterapia que se recomienda? De lejos, la terapia cognitivo-conductual, ya les expliqué. Al paciente se le ayuda a entender de forma racional su conducta, o perdón, sus emociones, y cómo estas emociones le llevan una conducta, para que también racionalmente cambie esas emociones a emociones positivas que le lleven a conductas positivas. ¿Ya? Siempre les digo, ¿por qué está triste, señora? Señor, porque se ha muerto mi familiar. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Al morirse, él ya no está conmigo o ella ya no están conmigo, estoy sola, me siento sola porque él no está. Entonces, esa emoción de soledad le genera una conducta que termina siendo depresiva. Por eso va a tu consulta. Entonces, tú le haces entender, a ver, ¿se murió de qué? En un accidente, por una enfermedad, lo que sea. Listo. ¿Usted puede revertirlo? No, doctor, ya está muerto. ¿Usted tenía la culpa? No, doctor, porque fue un accidente, lo que fuera. Irracionalmente la persona entiende que es irracional pensar que va a poder cambiar eso. Y por lo tanto, una vez que ya entiendes, sí, doctor, tiene razón, o sea, no podía hacer nada. Así es, ya me di cuenta. Correcto. Entonces, ¿cuál es la emoción que te evoca ahora? Como el paciente ya es racional, ya ahí le puedes insertar una emoción diferente. Entonces, en vez de que sientas pena, ahora le vas a meter gratitud. Porque racionalmente esa persona que te ha dejado te ha hecho más grande, te ha hecho crecer, te ha ayudado, la has querido, lo que sea. Entonces, en vez de llorarle pena, mejor ten gratitud. Entonces, cognitivamente, usando la razón, el razonamiento, has cambiado la emoción y por lo tanto la conducta ahora ya no es una conducta depresiva, sino es una conducta positiva que de repente es, no sé, pues voy a honrar su muerte y voy a hacer lo que esa persona quiso, o voy a hacer el proyecto que teníamos juntos, o simplemente voy a vivir mi vida porque esa persona hubiera querido que yo esté feliz. ¿Ven? Es un cambio.
cognitivo-conductual. ¿Ya? Existe también la otra, la psicoterapia interpersonal. Eso también es algo similar, solo que el paciente ahí narra un poco más los problemas. Y como ven en el dibujo, la idea es que hablando, las redes neuronales del psicoterapeuta, que en teoría están mejor ordenadas, sirvan para desenrollar la mente de la persona, que para que esté deprimida es porque se le alteró todo en la cabeza. ¿Ya? Entonces la clave está, como ven en el dibujo, en una plasticidad neuronal que ha demostrado que la psicoterapia cambia las conexiones sinápticas y obviamente le dan al paciente mejores recursos para afrontar su problema. ¿Ya? Afrontar su problema. Y finalmente, todo esto recuerden que es gracias al lóbulo prefrontal que tenemos. El prefrontal es nuestro gran lóbulo de la inteligencia, la planificación, del raciocinio, del juicio, que nos permite siempre entender, desarrollar y ver la vida de otra forma. Y obviamente es el que reestructura, organiza nuestra forma de pensar y eso al final termina ordenando nuestra afectividad. ¿Listo? Bacán. Entonces, la psicoterapia, recuerden que tiene que hacerse desde el inicio del diagnóstico, cuando se empieza por tratar, incluso va antes del medicamento, va desde el inicio, y puede ser prolongado por lo mínimo, por lo menos 6 meses. Lo mínimo 6 meses, ¿correcto? Lo mínimo, que es lo que va a acompañar al tratamiento, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que esto prosiga el tiempo necesario hasta que el paciente ya no lo necesite, porque él se hace la psicoterapia propiamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, las psicoterapias de menos tiempo no prenden, o sea, tiene que haber un tiempo sostenido en la psicoterapia, ¿ya? Bien, ahora vamos al tratamiento médico. Entonces, la psicoterapia, como te dije, necesita 6 meses para hacer efecto. Sí, doctor. Entonces, hasta que haga efecto, ¿qué pasa si el paciente está tan grave que se quiere matar? Entonces, justamente para evitar el suicidio mientras la psicoterapia hace efecto o para potenciar la psicoterapia, porque solita no va a poder, así haga efecto, pero le va a faltar, se requiere un manejo médico. Entonces, yo les dije, el manejo médico tiene fármacos de primera línea, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y fármacos de segunda línea, que son los antidepresivos tricíclicos. ¿Está claro? Entonces, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como su nombre lo dice, aumentan la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico. ¿Cuáles son? El citalopram, el escitalopram, que se caracterizan por ser los más potentes. Ya, estos suelen ser los más potentes. La fluoxetina, la fluvoxamina, sobre todo la fluoxetina me interesa porque esta es la más desinhibidora. ¿Correcto? Por eso su efecto adverso de agitación y de insomnio es mayor, porque te excita, la fluoxetina te excita. En cambio, la paroxetina, su característica es lo contrario, la paroxetina te para, o sea, es demasiado relajante, es ansiolítica, O sea, cuando hay una depresión ansiosa, recomiendan paroxetina. Y finalmente la sertralina, que ese es el fármaco más común, el más usado, pero no se recomienda porque es de todos el que más efectos adversos ha demostrado. Si bien es cierto, todos tienen efecto en la disfunción sexual, todos, se ha visto que la sertralina es la que tiene con mayor frecuencia reporte de casos de disfunción sexual. Por eso es que usualmente no se recomienda, si es que le puedes dar otro, pues, ¿no? Si quieres sacarlo rápido, citalopram y escitalopram. El único problema con todo esto es que solamente le recuperas al paciente la serotonina. Solo le recuperas la serotonina. Pero habíamos quedado que bajaba dopamina y noradrenalina. Y habíamos dicho que la dopamina demora con la psicoterapia en subir. Pero ¿quién le sube la noradrenalina? Entonces justamente acá entra la jugada. Si yo quiero subir noradrenalina y a la vez quiero subir serotonina, quiero subir los dos, entonces se ha creado un nuevo grupo de fármacos que también son de primera línea, que son los inhibidores de recaptación de serotonina y de noradrenalina, que es la duloxetina, pregunta examen, y la venlafaxina. Entonces, estos de acá, la ventaja que tienen es que no solo te suben el ánimo por la serotonina, sino te suben la energía por la noradrenalina.
Entonces, estos fármacos son de elección en muchas guías, sobre todo en Estados Unidos, en países de alta productividad, porque el paciente se recupera rápido. Pero el gran problema es que por la noradrenalina está contraindicado en cardiópatas, mientras que los de arriba, los de serotonina pura, no están contraindicados en nada, no tienen ninguna contraindicación absoluta. Así que tú puedes dar sin miedo a cualquier paciente, no se va a morir, estos de arriba, salvo pues que sea alérgico a ese medicamento, ¿no? En cambio, los de acá está contraindicado en los cardiópatas. Si el corazoncito está mal, no le puedes dar los de abajo. ¿Listo? Muy bien. Hace muchos años se recomendaba los antidepresivos tricíclicos. Tenías la mitriptilina, la clomipramina, desipramina, doxepina, imipramina y la nortriptilina. Estos fármacos tenían múltiples efectos adversos. Como puedes ver, el peor de todos es el efecto anticolinérgico, de los cuales la mitriptilina y la clomipramina son los que más efecto anticolinérgico tienen. ¿Ya? Y ese efecto anticolinérgico les genera un riesgo alto de arritmias. Y esas arritmias se tienen que tratar con bicarbonato de sodio. No lo olvides, ¿ya? La arritmia de la mitriptilina se suele tratar con bicarbonato de sodio, ¿ya? Porque es una arritmia producto del bloqueo anticolinérgico. La clomipramina se ha recomendado en pacientes con TOC, por si es que les preguntan, ¿ya? Es un antidepresivo útil en pacientes con TOC. Muy bien. Imipramina, nortriptilina, bueno, son versiones un poco más modernas, pero igual siguen siendo de segunda opción todos, ¿ya? Listo. No olvides que estos antidepresivos tricíclicos bloquean la serotonina, bloquean la noradrenalina, bloquean la dopamina, bloquean el alfa-1, bloquean el muscarínico, o sea, bloquean todo. ¿Ya? Pues tienen efecto anticolinérgico y al bloquear el alfa-1 tienen hipotensión ortostática. Mire, la hipotensión ortostática es altísima en la mitriptilina. Entonces las complicaciones cardiovasculares son altas. Y como bloquean también el H1, la histamina, te dan un montón de sueño. Un montón de sueño. Entonces, todo esto es un efecto adverso que nadie quiere. Y antes que se me pase, si te bloqueo el H1, también ¿qué hago? Te subo de peso, ¿no? ¿Recuerdan? Bloquear el H1 a nivel central también te sube de peso. Por lo tanto, por todos estos efectos adversos, estos medicamentos pasan a ser de segunda línea, los antidepresivos tricíclicos. Muy bien, entonces ya hemos tratado a un paciente deprimido. Le hemos descartado enfermedades orgánicas, le hemos dado su psicoterapia y le hemos dado su manejo médico. Perdón, antes de pasar. Como les dije, el manejo médico mínimo tenía que ser 6 meses hasta que haga efecto la psicoterapia, pero recuerden que el efecto del fármaco demora en aparecer 2 semanas. Por lo tanto, si yo no consigo efecto con el fármaco, puedo subir a una segunda dosis en 2 semanas y finalmente a la última dosis en 2 semanas más. O sea, hay 3 escaleras. La dosis inicial, que suele arrancar con la más baja, el primer ajuste a las 2 semanas si es que no hay efecto y el último ajuste a la siguiente semana. Por lo tanto, tengo 2, 4, 6 semanas hasta llegar al efecto deseado. Tengo 6 semanas. Y si llego a lo mantengo en esa misma dosis por 6 meses como mínimo. Esa es la forma correcta de tratar. No se le baja ni se le sube la dosis, ni tampoco es menos de 6 meses, mínimo 6 con psicoterapia. Y luego evaluamos el destete. Si van a retirar antidepresivos, tienen que retirarlo de forma lenta también, interdiario y cada 2 semanas van bajando la dosis. ¿Ya? Acá. Ahora sí, vamos a conversar del tratamiento del suicidio. ¿Qué hago cuando un paciente se quiere matar? Entonces recuerden, el intento del suicidio se puede dar en depresiones no psicóticas y en depresiones psicóticas. ¿Ya? Recuerden que la depresión psicótica es aquella depresión donde hay alucinaciones o delusiones de muerte. O sea, el paciente tiene un pensamiento irracional de muerte, tiene delusiones, ideas relacionadas a la muerte o de culpa extrema, y tiene alucinaciones, escucha, ve, oye voces. En esta depresión es mucho más frecuente el suicidio. En la depresión psicótica, que representa un 12 a 15% de las depresiones, es mucho más frecuente el suicidio, mucho más frecuente. Sin embargo, existen depresiones no psicóticas, donde el paciente no tiene alucinaciones ni pensamiento irracional, pero sí puede intentar suicidarse.
solo que es más raro, es menos probable, ¿ya? Pero sí puede darse el caso, así que no quiero que, que lo lleven a extremos, pues, ¿no? Entonces, obviamente, cuando un paciente ya intentó suicidarse, es un trabajo del psiquiatra averiguar si es que está o no psicótico. No es normal intentar suicidarse, pero muchas personas optan por el suicidio. Claro, son pocas en proporción, ¿no? Pero las que lo optan sin tener un cuadro psicótico de fondo, ¿no? Simplemente producto de su depresión, ¿ya? Muy bien, entonces, entendido eso, vamos a resumir, para fines de pregunta, como que las depresiones psicóticas son las más frecuentes asociadas al suicidio y por lo tanto, si me hablan de suicidio o intento de suicidio, estoy frente a una depresión psicótica muy probablemente. ¿Está bien? Quedemos así. Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿qué hago cuando un paciente se quiso matar, hizo un intento, no un gesto? El gesto es sin intención de matarse, solo es llamar la atención, ¿no? O compensar alguna frustración, alguna emoción con daño, con autolesión. ¿Es compensativa o de compensación o puede ser llamar la atención? Lo que estoy hablando es de alguien con intento franco de suicidio, o sea, que se quiso matar. Entonces, personas con intento de suicidio, usualmente su intención es matarse, lo hacen en privado, no en público, ¿no es cierto? Y con medios letales, ¿ya? Y obviamente el que tiene más acceso a medios letales son los hombres. Tienen acceso a armas, a, no sé, pues herramientas letales, o tienen la fuerza, ¿no? Para colgarse, para hacer la pita, para ahorcarse. O sea, es más probable que un hombre consuma el suicidio. Mientras que la mujer, por haber más depresión en mujeres, hay más intentos de suicidio de mujeres que no llegan a consumarse. Ya, eso ya les expliqué. Bueno, entonces dicho esto, cuando tengo un paciente así, hay 4 pasos que tenemos que seguir, ¿no? Y esto también lo he aumentado en esta explicación para que quede claro. Una estabilización médica, una reducción del riesgo y tratamiento planificado de un futuro intento de suicidio, un manejo de la causa de fondo y los factores de riesgo y un monitoreo y seguimiento para evitar que lo vuelva a hacer. Entonces arrancamos. Estabilización médica. El paciente con intento de suicidio usualmente le vienen las ideas y no se le van a ir hasta unos 2 o 3 días. Entonces, hay que hospitalizarlo. Lo hospitalizamos, inclusive lo podemos sujetar, ¿no? Lo amarramos a la cama o le ponemos un familiar o un personal que lo mire 24 horas. Y si es que vemos que está agitado con alucinaciones, o sea, psicótico, le podemos dar haloperidol, ¿ya? Si es que vemos que está muy agitado y no responde al haloperidol y quiere matarse como si está tirándose de la ventana y hay que estar jalándolo, pues le podemos dar terapia electroconvulsiva, ¿ya? Es el manejo de estabilización médica. Una vez que ha pasado esas horas, esos días, y ya no hay el intento de suicidio, entonces nos vamos a reducir el riesgo inmediato y tratamiento planificado. Entonces, puede seguir hospitalizado el paciente, si es posible. Podemos hacer una hospitalización parcial, o sea, que esté medio día en el hospital y luego se vaya a casa y estamos en ese plan. Puede ser un seguimiento o un tratamiento ambulatorio intensivo, o sea, con un personal todos los días en su casa. O puede ser un ambulatorio sencillo que venga a consulta. Lo que se busca hacer acá es enseñar a los familiares un plan de seguridad para evitar el siguiente intento de suicidio. Ya se le pasó, ya no se va a matar, pero hay que planificar bien con los familiares y el paciente cómo prevenir el siguiente suicidio. Por ejemplo, si es un veterano de guerra, habrá que alejarlo de sus armas. Si es un personal de salud, habrá que alejarlo de los medicamentos letales. ¿No es cierto? Muy bien. Luego, después de que ya nos hemos asegurado de que no es probable que se vuelva a querer matar porque le hemos quitado los medios para ello y hemos hecho un plan de cómo evitar en caso de que vuelva a ocurrir, ahora vamos a ver por qué se quiso matar. Entonces hay que manejar los factores de riesgo y las enfermedades psiquiátricas de fondo que lo llevaron al intento de suicidio. Entonces, en este caso, si es que tuvo duelos, crisis o traumas, tendremos que abordarlo, ¿no? Que son los factores de riesgo. Si está queriendo matarse después de que murió el familiar o que tuvo un despido en el trabajo o que se accidentó, lo que fuera, hay que tratar sobre eso, sobre esas causas. Y obviamente hay que manejar la enfermedad de fondo. Entonces ya habíamos dicho con qué se trata la depresión mayor, profe, con inhibidores selectivos de recaptación. Ya está. Pero tu pregunta es, si ya quiso matarse, ¿no le voy a dar algo más? Correcto.
al inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, las guías actuales dicen, dale ketamina, pero de una forma intranasal, que se llama esketamina. Ese es el mejor medicamento que ha demostrado prevenir los intentos de suicidio futuros en gente que ya intentó suicidarse. Lamentablemente la evidencia es 2C, pero es lo que está en las guías. ¿Ya? Muy bien. Hay pacientes que se les ha arrancado el tratamiento preventivo del suicidio con litio, ya sea porque eran bipolares o porque eran depresivos severos. Si es que arrancó con litio, lo ideal es mantenerle su litio. ¿Ya? Finalmente, a toditos, ya les dije, depresivos, se les hace psicoterapia, con mayor razón si es que ya tuvieron un intento de suicidio, y solo aquellos refractarios a la esketamina y que siguen con intentos de suicidio a repetición, recién a ellos les meten terapia electroconvulsiva. Pregunta, la terapia electroconvulsiva es el gold estándar terapéutico que mejor controla las ganas de suicidarse, los intentos de suicidio. Te pasan corriente al cerebro, haces una descarga de neurotransmisores y de alguna forma desaparecen esas ganas de querer matarse, ¿no? Como les digo, es una reiniciada de cerebro. Te quemaron todo, te levantas y dices, ¿qué pasó? ¿Listo? Ya está. Muy bien. No se olviden, acá está la esketamina, ¿no? El Spravato, es aplicación intranasal y se ha visto que tiene evidencia para prevenir suicidio. Finalmente, cuando el paciente ya está controlado con su enfermedad de fondo, hay que monitorear y seguimiento. Pregunta posible de examen. ¿Cuándo es el más alto riesgo de volver a intentar el suicidio? A la primera semana del alta. A la primera semana del alta es donde más chances tienen de volver a intentar el suicidio. Y por eso es importante que el paciente sea observado directamente en ese momento. ¿Ya? Listo. Finalmente, Doc, ¿qué pasa si consumó el suicidio? Se mató la persona. Entonces lo que hay que hacer es ayudar al familiar en el duelo y explicarle de que la persona se mató por su propia enfermedad, que no tiene la culpa el familiar de ese suicidio, ¿no? Hay que apoyar al familiar en el duelo. ¿Ya?